Bueno, bienvenidos al curso de cálculo diferencial del día 18 de diciembre del 2020. Quería yo primero volver a el tema de para una función f de x igual a 3 sobre 3x menos 1 y con el dominio de f igual a 4/3, 6/3, queremos ver para esta función cuál es su rango, ¿no? ¿Cuál es el rango de esta función? Por ejemplo, esta función en algún punto toma el valor 2, o sea, f en algún punto que lo voy a llamar a del dominio toma el valor 2. Es una pregunta que nos hacemos. Y pues para responderla decimos 3 entre 3a menos 1, pues tendría que ser 2. Y resolvemos esta ecuación. Tres es igual a 2 por 3a menos 1. Esto es 6a menos 2. Entonces, 6a es 5. O dicho de otra forma, a son 5/6. Entonces pensaríamos que, pues sí, que hay algún valor de a, que es 5/6, donde la función tomaría el valor de 2. Muy bien. Y, a ver, lo único que falta verificar es que a pertenezca al dominio de la función. Y pues sí, vamos a ver. El dominio de la función es este intervalo, que son los números comprendidos entre el 4/3, que es 1.5
3, se repite, y 6 entre 3, que es 2. Pero el valor que obtuve, 5/6, no está ahí, ¿verdad? No pertenece a este intervalo. Sí, porque 5/6 es un valor menor que 1. Esto es aproximadamente 0. Es 0.83. Entonces, lo que yo sé ahorita, nada más por haber hecho estas cuentas, es que 2 pues, no pertenece al rango de esta función. 2 no pertenece al rango, no es uno de los valores. Bueno, pero no puedo estar probando los números uno por uno, ¿verdad? Porque nunca voy a acabar. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de resolverlo por medio de manejo de desigualdades. Entonces, si X está en el intervalo 4/3, 6/3, cerrado, eso quiere decir que X es estrictamente mayor que 4/3, pero es menor que 6/3. Ahora, lo que voy a hacer es, poco a poco, voy a construir esta expresión que tengo aquí. Ahorita lo único que tengo es X de esta expresión. Entonces voy a multiplicar para empezar X por 3. Y luego le voy a restar 1, ¿no? Entonces, primero vamos a multiplicar por 3. Entonces, 3 por 4/3 es menor que 3 por X, es menor o igual que 3 por 6/3. Esto, si lo simplifico, me dice que 3X está entre 4 y 6. Si ahora restamos 1, pues va a quedar 4 menos 1 menor que 3X menos 1, menor o igual que 6 menos 1. Y por lo tanto sabemos que 3X menos 1 está entre 3 y 5. Pero yo necesitaba el recíproco de 3X menos 1. Y en esta desigualdad sí puedo tomar recíprocos, puesto que todos los números son estrictamente positivos. Y entonces el recíproco de 3 es 1/3. Y el recíproco de 5 es 1/5. Pero al tomar recíprocos, tengo que invertir las desigualdades.
Y esta que era menor se convierte en un estrictamente mayor. Aquí tenemos un estrictamente mayor. Y esta que era menor o igual, al invertirla, se convierte en un mayor igual. Y ahora, nada más falta multiplicar por 3. Entonces, si multiplico 3 por 1/3, 3 por 3x menos 1 y 3, bueno, 3 por, a ver, hijos, está re chiquita esta goma. Tres por 1/5, pues aquí obtengo 1. Se mantienen las desigualdades y lo que obtengo es y esto es f de x, lo que tengo aquí en medio de la desigualdad es f de x. Y me dice esto que f de x es estrictamente menor que 1, pero al mismo tiempo es mayor o igual que 3/5. Entonces, el rango de esta función f es 3/5 a 1. Y ahora también comprobamos que efectivamente el 2 que yo había propuesto aquí, pues no es parte del rango de esta función. Pero para que nosotros podamos, por este método, encontrar el rango de una función, esa función tiene que tener una fórmula, una expresión aquí, muy, muy sencilla. Muy, muy sencilla, porque si no, nuestro manejo de desigualdades, pues puede ser que no nos arroje buenos resultados. Bueno, ahora queremos pensar que queremos operar con las funciones. ¿Y qué quiero decir operar? Pues lo mismo que hacemos en aritmética. En aritmética con los números, ¿qué hacemos? Pues dados dos números, los podemos sumar, los podemos restar, los podemos multiplicar y en ciertos casos también podemos dividirlos, ¿no? Entonces, quiero hacer algo similar a eso, pero con funciones. Entonces, vamos a pensar. Tengo, por ejemplo, una función y ahora sí voy a manejar esto, lo que les he venido diciendo, de que generalmente, aunque una función es una terna, yo nada más doy
la fórmula, en este caso x cuadrada menos 1. Y doy otra, que es 3x más 5. Y quiero definir la suma. Le voy a poner S minúscula por suma. ¿Sí? Quiero definir ahorita la suma. Esta es la suma de f y g. Sí, es la función que quiero yo definir. Vamos a borrar esto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo le hago? Pues de una manera muy natural, ¿no? O sea, esa S, pues en todo caso me gustaría que fuera f de x más g de x, lo cual es x cuadrada menos 1 más 3x más 5. Y no es nada más complicado que eso, ¿no? Entonces, fíjense lo que sucede. Si yo quiero calcular S de 2, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Pues primero tengo que poder calcular f de 2. F de 2, ¿cuánto es? Pues f de 2 es 2 al cuadrado menos 1. Esto sí lo puedo calcular, esto es 3. Pero luego también tengo que poder calcular g de 2. En este caso, pues sí lo puedo hacer porque es 3 por 2 más 5. Y 3 por 2 es 6 más 5 es 11. Y ahora que tengo calculados estos dos números, pues ya puedo proceder a encontrar el valor de la función S en 2. Va a ser 14, ¿no? Muy bien. Pues creo que está claro que la diferencia, sí, ahora es la diferencia o la resta, pues es f de x menos g de x. Y pues en mi caso sería x cuadrada menos 1 menos 3x más 5, ¿no? Y pues está claro que en este caso, si yo quiero calcular d de 8, pues necesito encontrar f de 8 y restarle g de 8. F de 8 es 8 al cuadrado menos 1. Esto sí lo puedo calcular, no hay problema. Esto es 64 menos 1, 63. Y g de 8 es 3 por 8 más 5. Esto también lo puedo calcular. 3 por 8, 24, más 5, 29, ¿no? Y 63 menos 29
34, ¿verdad? Y pues así de manera análoga me voy a seguir. O sea, voy a calcular el producto o la multiplicación. Pues lo lógico es f de x por g de x. Y luego quiero calcular la división o el cociente, que lo voy a denotar por q. Pues ese va a ser f de x entre g de x. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Voy a dejar el producto porque pues, esto es x cuadrada menos 1 sobre 3x más 5. Y lo que quiero ver es si puedo calcular yo q de menos 5 tercios. Pues sería f de menos 5 tercios sobre g de menos 5 tercios. Bueno, f de menos 5 tercios, pues es menos 5 tercios al cuadrado menos 1. Estos son 25 novenos menos 1. Y esos son 25 novenos menos 9 novenos son 16 novenos, ¿no? Ahora, g de menos 5 tercios, pues es 3 por menos 5 tercios más 5. Esto es menos 3 por menos 5 tercios es menos 5 más 5. Esto es 0. Atención, ¿no? Esto es 0. Entonces, esto no lo puedo calcular. O sea, aunque sí puede calcular f en menos 5 tercios, sí que es 16 novenos. Y también pude calcular g, que me da 0. Sin embargo, no puedo calcular 16 novenos dividido entre 0. ¿Sí? Entonces, eso lo que me dice a mí es pues que tengo que proceder con mucho cuidado, ¿no? Aquí estamos de regreso en aquí lo que le llamo, esta es la primera función que tengo aquí, es la que le llamé S, la suma. Nada más que pues, creo que un mejor nombre para la suma pues, es f más g. Para la resta o la diferencia que la denoté nada más por d, pues un mejor nombre es f menos g. Para el producto o la multiplicación de f con g, pues f por g.
Y para el cociente o la división de f entre g, pues el mejor símbolo es f entre g. Y entonces aquí se hace un comentario que tiene que ver con lo que acabamos de ver, que al combinar dos funciones aritméticamente, es necesario que las dos funciones, tanto f como g, estén definidas para el mismo argumento x que estamos empleando. Y por consiguiente, el dominio, a ver, vamos a pensar que f tiene un cierto dominio y g tiene otro cierto dominio. Entonces, lo que estoy diciendo aquí, que para estas tres funciones de aquí, su dominio va a ser el dominio de f intersección el dominio de g. Que en nuestro caso aquí pues el dominio de f son todos los reales y también el dominio de g son todos los reales. Entonces, si tomamos la intersección de estos dos conjuntos, pues obtenemos el conjunto de todos los números reales. Ahora, para el cociente, pues básicamente tengo que hacer algo similar. Tengo que tomar el dominio de f, intersección el dominio de g, pero luego tengo que quitarle, y eso de quitarle lo ponemos con una diagonal así, tengo que quitarle el conjunto de x para los cuales, que están en el dominio de g, ¿verdad? X en el dominio de g, para las cuales g de x se anula. Entonces, regresando acá, ¿cuáles son las x para las cuales esta función g se anula? Pues tengo que resolver 3x más 5 igual a 0. Y esto quiere decir que 3x es menos 5 y por lo tanto x es menos 5 tercios. Entonces nada más encontré un solo valor en el cual se anula la g y que es pues, precisamente el que usé aquí, ¿no? Justamente el que no se podía usar es el que usé aquí. Entonces, para f sobre g, pues el dominio es básicamente el mismo que para las otras tres, salvo que hay que quitarle esto, ¿no? Que en este caso nada más fue un punto, pero pudieron haber sido muchas cosas, ¿no? Bueno, pues estas operaciones son, a ver, vamos a hacer aquí un ejemplo más. Quiero este, pero quiero otra página.
quiero otro ejemplo que tengo dos funciones. Por ejemplo, tengo f de x es raíz de x y g de x es, por ejemplo, esta. Entonces, pues creo que para este caso es fácil ver que el dominio de f pues son todos los números reales positivos, porque como tengo una raíz cuadrada, no puedo permitir valores negativos. Y el dominio de g, pues en realidad son todos los números reales, pero nuevamente tengo que quitar tanto al 4 como al 6, porque ahí la función g no está definida. Entonces, si voy a querer encontrar suma, resta o multiplicación, pues voy a tener que encontrar la intersección de estos conjuntos. ¿Y cuál es la intersección en este caso? Pues la intersección va a ser básicamente todos estos, los del dominio de f, pero no completo porque tengo que quitar al 4 y al 6. Entonces, pues el dominio de mis funciones va a ser 0 a 4, 4 a 6 y de 6 a infinito. Y ahí, pues, por ejemplo, voy a tener que f más g de x, pues es raíz de x más 1 sobre x menos 4, x menos 6. Ahora, si quisiera yo calcular f sobre g, si yo quisiera calcular esta función en x, pues lo puedo hacer siempre y cuando x esté aquí en la intersección, en esta intersección que tenemos aquí, pero además tengo que asegurarme que g no se anule, pero g no se anula nunca. Esta función que tengo aquí nunca se anula. Entonces, pues no hay problema, ¿no? Va a ser raíz de x sobre 1, x menos 4,
x menos 6. Y esto es lo mismo que raíz de x por x menos 4 por x menos 6. Entonces, en este caso particular, pues para encontrar el dominio de f sobre g, va a ser este mismo que tenemos acá arriba, no tengo que hacer ningún ajuste. Bueno, quiero hablar de otra operación que existe para funciones y que no tiene su contraparte en la aritmética. Y esta es una operación muy interesante que se conoce como composición y consiste de la siguiente idea. Otra vez, dadas dos funciones f y g, ahora lo que quiero hacer es, vamos a ver, dado por ejemplo un x, digamos 8, lo que quiero hacer primero es calcular g de 8. Y acuérdense, bueno, voy a tomar las mismas que esta misma que teníamos hacer ahorita, esta. Pues sí, g de 8 sí está definida y es 1 sobre 8 menos 4, 8 menos 6. Y esto es 1 sobre 4 por 2. Y esto es 1/8. Muy bien. ¿Y ahora qué sigue? Ahora sigue que voy a calcular f. Pero ¿dónde voy a calcular f? Pues voy a calcular f en lo que acabo de obtener. O sea, voy a calcular f en 1/8. F es la función raíz cuadrada, si no me equivoco. Entonces, pues esto va a ser raíz cuadrada de 1/8. Y esto, pues nada más por comodidad, lo multiplico. Perdón, aquí es... Aquí es 8 por 2. Y entonces queda raíz de 2 sobre 16 y queda raíz de 2 sobre 4. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿verdad? Aquí yo tomé un valor en el dominio, en este caso de g, calculé g en ese número, en 8, y luego, a continuación, calculé f, pero no en x, sino en el valor que obtuve para g, que era en este caso 1/8. Y entonces calculé f de 1/8, que me dio raíz de 2 sobre 4. ¿Sí? A ver, vamos a intentar otro valor, nada más para ver qué puede pasar. Por ejemplo,
¿qué pasa si tomo x igual a 1? Pues, otra vez, primero calculo g de 1. G de 1 es 1 sobre 1 menos 4 no, pues bueno, sí, está bien, pero no es el que yo quería. Perdón, déjame arreglarlo. Aquí me equivoqué. Yo no quería 1. Yo quería, creo que 5. Ahora sí, espero que esté bien. G de 5, pues es 5 menos 4. Y aquí queda 5 menos 6. Entonces, ¿qué queda? Pues queda 1 sobre 1 por menos 1. Queda menos 1. Muy bien. Ahora que ya tengo a G calculada, ahora tomo F y la trato de calcular en lo que arrojó G. ¿Qué arrojó G? Pues G arrojó un menos 1. Entonces quiero calcular ahorita F de menos 1, pero F es la función raíz cuadrada. Entonces tengo que calcular ahorita la raíz cuadrada de menos 1. Y eso pues, no me da un número real. Sí, entonces no puedo. O sea, mi método que funcionó bien para 8, pues falló para 5, ¿verdad? Falló. Entonces, pues que tenemos que proceder con cautela, ¿no? Déjenme ver si aquí está. Entonces, la nueva operación que estamos hablando se conoce, como les dije, como composición de funciones y opera de la siguiente manera. G actúa sobre X para producir G de X. Y luego F trata de actuar sobre ese valor que acabo de generar de G de X para producir F de G de X. Y decimos en este caso que hemos compuesto F con G. ¿Sí? Y aquí introduzco un poco de notación para esta operación. Si F y G son dos funciones, la composición de F con G denotada, y aquí usamos un símbolo nuevo para esta operación, que es un circulito. Entonces, F circulito G es la función que se define por esta regla de correspondencia. Dado X, calcula G de X. Y una vez que tienes calculado lo que es G de X, aplícale F. ¿Sí? Bueno, esta es una operación muy importante, muy necesaria y que tenemos que entender muy bien cómo manejarla.
Y bueno, por supuesto vamos a tener que decir algo pues, de cuál va a ser el dominio de esta nueva función. O sea, cómo se va a relacionar el dominio de esta nueva función con los dominios de f y de g. Y desafortunadamente, pues no es tan sencillo como lo que hicimos acá, que simplemente era una intersección. Aquí, como ven, es más complicado. Sí. Por ejemplo, para estas dos funciones que tengo aquí, no sé si ya... Sí, aquí tenemos el dominio de f y de g. Entonces, fíjense bien qué pasa. Si yo voy a querer hacer esto, entonces lo primero que tengo que hacer es tomar x en el dominio, en el dominio de g, que en este caso lo que quiere decir es que voy a tomar cualquier número de los reales exceptuando al 4 y al 6. ¿Sí? Y entonces, si yo hago eso, o sea, si yo tomo x de esa manera, pues yo no tengo problemas para calcular esto con esa x. No tengo ningún problema para obtener esto, que es el primer paso de la composición. Pero ahora voy a querer aplicar, como dice acá, f a esto. Entonces, para poder aplicar f a esto, necesito que 1 sobre x menos 4, x menos 6, pertenezca al dominio de f. Porque si no pertenece al dominio, pues no puedo calcular f. ¿Y qué quiere decir? Pues esto quiere decir que esto de aquí, ¿cuál es el dominio de f? F era la función raíz de x. Entonces, esto tiene que ser un número, entre 0 e infinito. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. X menos 4 se anula en x igual a 4, ¿no? Y x menos 6 se anula en x igual a 6. Quiero ver si puedo hacer aquí un pequeño análisis. Entonces, vamos a tomar aquí x menos 4. Aquí vamos a tomar x menos 6.
aquí tomo a 4, aquí tomo a 6. Entonces, x menos 4, aquí va a ser negativo, aquí positivo y aquí positivo. Y x menos 6 va a ser así. Entonces el producto x menos 4, x menos 6, pues aquí va a ser positivo, aquí va a ser negativo y aquí vuelve a ser positivo. Pero yo no necesito x menos 4 por x menos 6, yo necesito el recíproco. Yo necesito esto. Bueno, pero ese también, en este primer intervalo, va a ser positivo. Si x menos 4 por x menos 6 es negativo, pues 1 entre un número negativo me da negativo. Y luego aquí otra vez me da positivo. Entonces, no sé si está claro. Yo necesito que esta expresión esté entre 0 e infinito. Pues entonces tengo que descartar este intervalo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar de menos infinito, no de menos infinito, sí, de menos infinito hasta 4 y de 6 a infinito. Sí, o sea, si yo tomo, voy a tomar, a ver, ya nada más para terminar, si yo lo único que quiero decir es que si tomamos x aquí, entonces, ¿sí? Tomando x ahí, para empezar, no hay problema para calcular g de x, porque g de x nada más tenía problemas en 4 y en 6, y esos están excluidos. Pero además, yo sé que g de x para las x que están tomadas aquí va a estar entre 0 e infinito. Y por lo tanto, si yo tomo g de x en ese intervalo, no tengo ningún problema para calcular f, porque g es un número 0 o positivo. Entonces, siendo un número 0 o positivo, sí puedo calcular la raíz de ese número, ¿no? Y entonces, pues aquí en este ejemplo, nada más quiero terminar diciendo que el dominio de esta función g compuesta con f, pues es este intervalo, o unión de intervalos. Y ya vieron que el 5 es uno de los números que nos produjo problemas, pero hay muchos más, ¿no? Entre 4 y 6 hay muchos números más que causan problema, ¿no? Bueno, pues aquí lo quiero dejar por hoy. Me despido, les deseo que pasen unas felices fiestas y también un próspero año nuevo, y pues nos veremos el año que entra. Gracias por todo.